Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! José Francisco de San Martín nació en Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes, a la vera del caudaloso río Uruguay, el 25 de febrero de 1778. Su padre, don Juan de San Martín, era el gobernador del departamento. Su madre, doña Gregoria Matorras, era sobrina de un conquistador del Chaco. En 1784 se traslada a España con su familia, donde estudia primero en el Seminario de Nobles de Madrid y luego, en 1789, inicia su carrera militar en el Regimiento de Murcia. Sirve a las filas de España durante las guerras contra los franceses y en 1808 combate en la batalla de Bailén contra los ejércitos de Napoleón que habían invadido la península. En Cádiz conoce a otros militares de América del Sur y se enrola en las logias que promovían la independencia. En 1811 renuncia a su carrera militar en España y se embarca desde Inglaterra hacia el Río de la Plata, donde arriba el 9 de marzo de 1812, acompañado por otros patriotas. El gobierno independiente de Buenos Aires acepta los servicios de San Martín, reconoce su grado de teniente coronel y le encarga crear un cuerpo de combate que luego sería el glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo. En ese mismo año se casa con María de los Remedios de Escalada, que pertenecía a una distinguida familia del país, y crea la Logia Lautaro, cuyo objetivo era liberar a América del Sur y del yugo español. En octubre de 1812, los miembros de la logia encabezan un movimiento que tiene por objeto promover a algunos miembros del primer triunvirato. Entonces, pacíficamente, el cabildo nombra al segundo triunvirato, quienes al poco tiempo llaman a una asamblea de delegados de las provincias con el fin de dictar una constitución. El 3 de febrero de 1813, los granaderos a caballos vencen en un combate, en las barrancas de San Lorenzo, a las fuerzas de desembarco realista que arribaron con varias naves desde el puerto de Montevideo. En enero de 1814, San Martín toma el mando del Ejército del Norte, de manos de Belgrán, que regresaba derrotado del Alto Perú. Se encuentran en la posta de Yatasto, y desde entonces los dos patriotas entablan una larga amistad. Al poco tiempo de encontrarse San Martín en Tucumán, se dio cuenta que era imposible llegar a Lima, que en ese momento era el centro del poder realista. Fue entonces que el coronel concibió la idea, que luego realizaría con éxito, cruzar la cordillera y atacar la ciudad de los Virreyes por el mar. Una enfermedad lo obliga a pedir licencia y consigue que lo nombren gobernador de Cuyo, y parte para Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes. Allí se propone y comienza a preparar un ejército para cruzar la cordillera. En 1816 envía por la provincia de Cuyo delegados al Congreso que se reunía en Tucumán, con órdenes expresas de insistir en la Declaración de la Independencia. La Declaración de la Independencia de España se aclamó el 9 de julio de ese año. Desde Mendoza prepara con sus escasos medios un ejército. Todo el pueblo contribuye con su trabajo y con sus bienes para realizar la peligrosa expedición. Insiste ante el gobierno de Buenos Aires a que autorice a sus tropas el cruce de la cordillera. En enero de 1817 comienza el cruce del ejército, alrededor de 4.000 hombres, la caballería, la artillería de campaña y las provisiones para un mes. Cruzaron divididas en dos columnas por el paso de los Patos y por el de Upayata, y se encontraron en Santa Rosa de los Andes.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del paso de la cordillera, el ejército de los Andes vence a los realistas en la batalla de Chacabuco, y a pocos días el Libertador entra a la ciudad de Santiago. El Cabildo se reunió el día 18 y designó a San Martín como director supremo, pero este renunció al honor y entonces fue electo para el cargo el general Bernardo O'Higgins. En los primeros días de 1818, un ejército realista desembarcó del Perú. Avanza sobre la capital de Chile. El 19 de marzo, en un ataque nocturno, los realistas derrotaron a los patriotas en la batalla de Cancha Rayada y O'Higgins resultó herido. El Ejército Unido Argentino-Chileno se rehace y el 5 de abril derrotan completamente a los realistas en la batalla de Maipú, que puso fin a los esfuerzos españoles para dominar el país. El camino hacia Lima por el mar estaba abierto, pero era necesario crear una flota que no existía. Con algunos barcos capturados al enemigo y otros comprados a los Estados Unidos e Inglaterra, se crea la Marina chilena. El 20 de agosto de 1820 parte el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso hacia Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín entra triunfante a Lima, proclama la independencia. Es designado protector del Perú y ejerce el gobierno. El 26 de julio de 1822, San Martín se entrevista con Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil. Se reúnen los dos libertadores de Sudamérica. Conferencian en secreto por más de 4 horas. San Martín regresa a Lima la noche del 26. El 20 de septiembre de ese año se reúne en Lima el primer Congreso del Perú y el protector renuncia a su cargo. El mismo día se embarca para Chile. En verano de 1823 cruzó los Andes y pasó a Mendoza con la idea de establecerse allí, apartado de la vida pública, pero las muchas críticas adversas que le atribuían aspiraciones de mando y el fallecimiento de su esposa lo determinaron por partir en febrero de 1824 rumbo a Europa, acompañado por su hija Merceditas, que en esa época tenía 7 años. Residió un tiempo en Gran Bretaña y de allí se trasladó a Bruselas, donde vivió modestamente. Hacia 1827 se deterioró su salud, resentida por el reumatismo y su situación económica. Durante esos años en Europa arrastró además una incurable nostalgia de su patria. Su última tentativa de regreso tuvo lugar en 1829. 2 años antes había ofrecido sus servicios a las autoridades argentinas para la guerra contra el Imperio brasileño. En esa ocasión embarcó hacia Buenos Aires con la intención de mediar en el devastador conflicto entre federalistas y centralistas. Sin embargo, pese a los requerimientos de algunos amigos, no puso pie en la añorada costa argentina. Regresó a Bélgica y en 1831 pasó a París. En 1848 se instaló definitivamente en su residencia de Boulogne-sur-Mer, en Francia, donde moriría en 1850. El general San Martín fue uno de los grandes conductores de la historia universal. Su figura trasciende el ámbito militar para proyectarse como un gran estratega y conductor político. Con su visión estratégica, percibió claramente cuál era el camino que debían transitar los pueblos americanos para constituirse en naciones libres y soberanas. Su obsesión fue la libertad de su patria. Ese fue el objetivo que lo desveló hasta el momento de su muerte. He aquí la razón de su mandato: seamos libres, que lo demás no importa. Fue él quien salvó la revolución y la condujo triunfante por 3 naciones cuya libertad aseguró. Huyendo del teatro político, sin escuchar los llamamientos de la ambición y gozoso de haber completado la obra más hermosa. Hoy volvemos nuestra mirada al general José de San Martín, para nutrirnos de sus convicciones y de su conducta, y explorar en su ejemplo las soluciones para la difícil situación que vivimos. La gesta sanmartiniana nos recuerda que hubo argentinos que pudieron vencer todos los obstáculos, que con coraje y con valor, con honradez e inteligencia, se puede servir a la patria dignamente. Para el logro de esa gran nación, hoy más que nunca, debemos reafirmar lo que exclamó el padre de la patria: compatriotas, la patria existe y triunfará.